generalmente vamos a atravesar un periodo de ajustes que va a llevar como propósito lograr una relación más profunda con Dios. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos una amistad con alguien, pues vamos a tener que ajustar muchas cosas con ese nuevo amigo, hábitos, formas personales, como la forma de hablar, las palabras que vamos a utilizar en esa nueva relación, hábitos que cambiar, tendremos que adaptarnos a la personalidad de la otra persona, incluso respetar sus ideas, ¿sí? Te sientas a la mesa, comienzas a compartir un café y te das cuenta que no piensan igual, ¿verdad? Y como tú aprecias a esa persona, como tu nuevo amigo, pues tú estás dispuesto a hacer cambios en ti con tal de hacerlo sentir bien, de conservar esa amistad, etcétera. Pues en esta enseñanza vamos a analizar algunos de los problemas que a menudo encontramos cuando establecemos una relación de oración con Dios. Empezando con el problema más común, que es que cuando le pedimos a Dios algo, pero no recibimos. Y ese es un problema, o que lo vemos como un problema. Ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, si son tan amables, versículo 31, ese es un texto muy claro y donde encontramos solo una parte de la respuesta a este aparente problema de que cuando le pedimos a Dios no recibimos. San Juan capítulo 9, versículo 31. Dice así la palabra del Señor: sabemos que Dios, ¿qué? No oye. Sabemos que Dios no oye ¿a quiénes? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Muy bien. Mucha gente dice que Dios contesta nuestras oraciones de tres maneras. Una de ellas, dice la gente, Dios cuando contesta, te contesta con un sí. Otras veces con un no. Otras veces, dicen las personas, Dios te puede responder con esa respuesta: espera o espérate. Y es correcto, pero yo creo que hay una cuarta forma en la que Dios muchas veces responde en nuestras oraciones. Y esa cuarta forma es cuando le oramos, Dios a veces responde y nos dice: oye, tienes que estar bromeando, ¿verdad? No creo que lo que me estés diciendo o pidiendo sea en serio. Bueno, independientemente de estas respuestas que Dios da, lo que probablemente le molesta más a nuestra carne es que cuando le pedimos a Dios que nos provea algo, que nos dé algo, muchas veces pues no recibimos alguna respuesta de parte de Él. Y oramos y le decimos: Señor, dame una mejor casa, o dame un mejor auto, o dame un mejor trabajo, o dame más clientes para mi negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios no nos responde. O Señor, sáname, o Señor, fortaléceme. Y queremos oír la voz de Dios que nos diga: sí, hijo mío, esto, pero no nos responde. Y humanamente hablando, eso le molesta a nuestra carne y llegamos a pensar: ¿cómo es posible que yo hable con Dios, me tome mi tiempo y Dios no me responda? Y esa es una especie, o es un alegato que nosotros pues llevamos a cabo con Dios, lo cual es incorrecto. La mayoría de nosotros hemos pensado en varias ocasiones que Dios no nos ha respondido a nuestra vida. La pregunta entonces sería: ¿cómo debemos lidiar con este rechazo o este supuesto rechazo de parte de Dios a nosotros? ¿O qué actitud deberíamos tomar? ¿O cómo deberíamos actuar? Si le pedimos algo y Él no nos lo da, ¿cuál debería ser nuestra respuesta en ese momento? Quizá deberíamos, o yo pregunto, ¿deberíamos llegar a la conclusión de que no tuvimos fe, por eso Dios no nos respondió? ¿O llegaríamos a la conclusión de que no hemos cumplido con las condiciones de Dios, por eso Dios no nos respondió? O quizá la conclusión para muchos es que andamos en pecado, por eso Dios no nos responde. Bueno, esas son algunas de las respuestas naturales de mucha gente y que muchos líderes le dan a sus congregantes. Sin embargo, la Biblia no dice nada de eso. Esas son suposiciones de la carne. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que si Dios respondiera a todas nuestras peticiones, y pensemos por lo menos en las más nobles,
en las cosas más nobles que le pedimos a Dios, pues simplemente este mundo sería muy distinto al que hoy es. Por ejemplo, no habría guerras, ¿sí? No habría crímenes, no habría muerte, no habría enfermedad, no habría maldad, no existirían las desilusiones, tampoco habría fracasos, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, la tierra sería como el cielo, y eso suena maravilloso, suena fascinante. Sin embargo, ese no es el plan de Dios para este mundo. Nunca ha sido el plan de Dios para ese mundo a partir del pecado de Adán y Eva. Y eso es lo que quiero decirles. Cuando Adán y Eva pecaron, todo se complicó. El pecado comenzó a crecer, comenzó a dar sus frutos, y eso fue rápidamente. Llegaron las desilusiones, los fracasos, los problemas, las enfermedades, la vejez. La vejez es parte del resultado del pecado, la muerte. Sin embargo, hermanos, algo muy interesante es que fuimos empujados, a partir del pecado de Adán y Eva, fuimos empujados a una batalla contra Satanás, batalla que antes pues no existía, porque Adán y Eva no habían pecado, ellos estaban cubiertos de luz, no había nada impuro en ellos, no había confrontación, enfrentamiento con Satanás. A partir del pecado lo hay. Y esto es muy significativo porque el día de hoy Dios puede incluso arrojarnos a una batalla contra Satanás para probar nuestra fe y ver si seguiremos siendo obedientes a Dios. Sí, Dios permite que nos enfrentemos al enemigo con un propósito, y ese propósito es que aprendamos cada día a aprender de él. Incluso, escuchen bien lo que voy a decir, Dios puede permitir que algunas ocasiones seamos derrotados, y eso es una verdad. En muchos momentos de nuestra vida lo hemos sido, y por ejemplo ahí tenemos el ejemplo del siervo sufriente Job, ¿sí? Dios le permitió a Job y le dijo: mira, puedes tocar su cuerpo, su salud, solamente no toques su alma, su vida, o sea, no lo mates, porque eso lo decido yo. Sin embargo, hubo en esos términos, en ese sentido, una especie de derrota en Job. Un hombre muy importante, muy inteligente, muy influyente en su época en la sociedad, y de un día para otro prácticamente el Señor le da permiso a Satanás que mate a sus 10 hijos en un solo día, todos sus bienes, todas sus casas, todo lo que tenía, y su salud se ve realmente pues afectada. Y eso es lo que Dios incluso puede permitir en nosotros, que muchas veces seamos derrotados con el propósito de que busquemos su presencia en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la vida en sí, hermanos, es una prueba difícil, y si es una prueba, pues es muy importante pasarla con buena puntuación. De otra manera, nosotros no vamos a completar la felicidad que Dios tiene planeada para nuestras vidas. Y lo voy a ilustrar de esa manera. Si un escultor no rompe el mármol, pues nunca va a poder crear una hermosa escultura. Si un joyero no arroja el mineral al horno, nunca refinará el oro y nunca podrá convertirlo en una joya preciosa. Si el carpintero no afila sus herramientas, nunca podrá cortar la madera para hacer muebles hermosos. Y eso es lo que debe pasar en nosotros. Tenemos que rompernos para que Dios pueda hacer una obra hermosa en nuestra vida. ¿Alguna vez te has roto? ¿Sí? ¿Y le has dado gracias a Dios por eso? Bueno, qué bueno, pero muchos cristianos se quejan con Dios. Dicen: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Acabo de comentar sobre la partida de mi madre. Bueno, la muerte de ella fue una experiencia para mí, para mis hermanos, para mi padre, de lo que estoy hablando, que nos rompió, ¿sí? Nos quebrantó, nos hizo llorar, nos hizo abrazarnos, nos hizo pensar muchas cosas. Hasta el día de hoy seguimos rotos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, aunque internamente, espiritualmente, cada día más fortalecidos. Sin embargo, ese quebranto, hermano, sin duda va a producir un fruto hermoso en nuestra vida. Y ese quebranto que nosotros experimentamos todos los días, cualquier clase de quebranto, una enfermedad, un fracaso, una desilusión, un problema, lo que sea, tiene que producir fruto en nosotros. El apóstol Santiago lo explica de una manera muy clara ahí en su carta, en el capítulo 1, por favor, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículo 2
y versículo 3. Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, dice el apóstol, tengan por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas, ¿qué? Pruebas. Todos digan pruebas. ¿Por qué hay que estar alegres cuando hay pruebas o sumo gozo? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí está el fruto del quebranto. ¿Lo alcanzaron a ver? Ahí está el resultado, hermano, de los problemas, de las situaciones, del dolor, de las lágrimas, de cuando llegamos a pensar, decimos, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué estoy pasando por toda esta situación? Le voy a leer el mismo versículo en otra traducción. Dice así: queridos hermanos y hermanas, cuando surjan problemas, que sea una oportunidad de alegría, porque cuando se prueba tu fe, tu resistencia tiene la oportunidad de crecer. Wow. Repito, porque cuando se prueba tu fe, tu resistencia tiene la oportunidad de crecer. Y a veces sentimos que somos muy resistentes, ¿verdad? Y decimos, no, yo sí aguanto la prueba, yo sí aguanto la persecución, yo sí aguanto lo que sea. Y el Señor a veces nos manda un dolorcito de espalda. Ay, Señor, y ya sientes que te vas a morir al otro día. No, es que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu resistencia allí tiene la oportunidad de crecer. ¿Alguna vez te has quejado de que Dios no responde a tus oraciones cuando era un momento esencial que necesitabas el consuelo de Dios? Bueno, pues ese momento donde supuestamente Dios no ha respondido y no ha traído consuelo a tu corazón, debería traernos alegría. ¿Por qué? Porque esa es la causa que Dios usó o usará para seguirnos esculpiendo hasta que lleguemos a la imagen de Cristo. ¿Se imaginan si Jesús en el Getsemaní, cuando sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre y que Él sentía el dolor, Él sabía lo que le aproximaba horas después, y que su Padre Celestial le hubiese dicho, mira hijo, no tienes ni por qué llorar, ni por qué sufrir, ni por qué padecer, tú eres santo, tú eres perfecto, tú no eres pecador, tú eres mi hijo amado? ¿Sabes qué? Voy a mandar ahorita una legión o 10 o 10,000 o millones de ángeles a tu rescate, te van a subir delante de mi presencia para que dejes de sufrir. Dios no hizo eso, porque el mismo Jesús declaró que en medio de su quebranto, en medio de su dolor, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Dios quiere y Dios permite que suframos, porque en medio del sufrimiento se desarrolla ¿qué? Nuestra fuerza espiritual, nuestro aguante espiritual, conocemos más a Dios y crecemos más en Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando oramos, pues queremos que Dios responda todo, al momento, Señor? Sin embargo, a veces es mejor que busquemos la voluntad de Dios y que Él responda como Él quiera. Si ha de responder hablando, gracias. Si ha de responder a través de su palabra, gracias. Pero si ha de respondernos a través de un silencio, hay que entender los silencios de Dios. Hermanos, y es que en tiempos difíciles y en tiempos de prueba necesitamos aprender la lección de la obediencia ciega a Dios. Obediencia ciega a Dios. Necesitamos seguir orando aun cuando parece que no sucede nada. Aun cuando parece que Dios no nos oye, hay que seguir orando. De hecho, eso mismo experimentó el salmista en el Salmo capítulo 88, versículo 14, por si quieren anotar. Salmo 88, versículo 14, él oraba. Y oiga lo que está orando a Dios. Él dijo, ¿por qué escondes de mí tu rostro, Señor? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? En el original se traduce, ¿por qué te ocultas a mí? Es decir, Señor, si estoy quebrantado, si estoy afligido, si tengo dolor, si estoy preocupado, si estoy ansioso, si tienes ansiedad, si tienes depresión, lo que tú quieras, dice el salmista, ¿por qué escondes tu rostro de mí? Pero él está orando a Dios. Y lo que vemos aquí es una deducción muy simple y bíblica. Dios esconde sus respuestas muchas veces de nosotros. Y lo hemos vivido, ¿no es cierto, hermanos? Dios esconde muchas veces sus respuestas de nosotros. ¿Por qué? ¿Y para qué?
para probar nuestra obediencia, para probar nuestro corazón. Dios quiere saber si lo seguiremos ciegamente, incluso cuando no obtengamos los resultados que buscamos. ¿Saben? Fe es lo que Dios busca en nosotros cada que no responden nuestras oraciones. Fe. Y por lo menos hay dos tipos de fe. Una que es la fe inicial o de arranque, la fe de inicio, y la otra es la fe continua. Y se lo voy a explicar. La fe de arranque o la fe de inicio es la fe salvadora. Es esa fe que experimentamos al venir a Cristo. Es esa fe que nos pone en contacto con Dios. Es cuando dijiste: Señor, yo entrego mi corazón delante de ti, rindo mi voluntad, yo creo en ti, te reconozco, te acepto como mi Señor y Salvador. Esa es la fe de arranque. Pero la fe continua es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque implica caminar continuamente con Dios. Porque en la fe de arranque, hermano, pues todo es emocionante, todo es maravilloso, todo es hermoso. Sí, Señor, mi vida daría por ti, como Pedro, ¿verdad? Sí, Señor, llévame a donde tú quieras. Si quieres hacerme misionero y que padezca hambre, voy a padecer hambre por ti. Si quieres que me maten, Señor. Y todo el fuego está tremendo. ¿Sí? Pero bueno, los años pasan, los días pasan y dices: bueno, no me pasó nada de eso, y la pila se te baja. Esa es la fe continua. Es compleja porque implica caminar continuamente con Dios, creer continuamente, confiar en Dios continuamente, depender de Él continuamente. Incluso cuando no responde a nuestras oraciones y parece estar ausente, ahí vamos a estar diciendo: no te veo, no te oigo, no te siento, Señor, pero sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti, sigo poniendo mi corazón en ti, mi esperanza en ti. Esa es la fe que Dios espera de nosotros, y desde luego es una fe más compleja. Si lo pensamos o lo ilustramos en términos de una relación entre un esposo y una esposa, bueno, cuando nos encontramos por primera vez, ustedes con su esposa, yo que conocí a mi esposa, pues nos pasó algo a todos, nos enamoramos, ¿verdad? No, y queríamos estar todo el tiempo juntos, comenzamos a tener contacto constante, hasta que al final formamos una relación seria, permanente, perdurable para toda la vida. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón uno de los dos tiene que salir de largo viaje, a un largo viaje? Quizá de negocios, de trabajo. A veces pasa que los esposos se van a Estados Unidos, ¿verdad? Y dejan a las esposas aquí y dicen: mi amor, me voy 6 meses, y resulta que se convirtió en 60 años, ¿no? En 6 años. Bueno, se va, ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos de un largo viaje? Bueno, debemos depender de algo, ¿de qué? De la confianza inicial de cuando nos conocimos, de ese amor que nos unió, de ese compromiso y ese pacto matrimonial con Dios que hicimos. Es un amor mutuo entre nosotros que debemos depender todos los días de esa confianza y de esa fidelidad que tenemos el uno al otro. Porque si no hay esa confianza y no hay esa fidelidad, la relación no va a sobrevivir. De la misma manera es con Dios. Cuando nos sentimos lejos, separados de Él, o sentimos que Dios no nos escucha, o que no responde a nuestras oraciones, debemos caminar con una confianza continua y nunca dudar de que aunque no nos responda, aunque decimos que no lo sentimos, aunque no lo escuchamos, escuche bien, Él nos sigue amando de la misma manera que nos amó el primer día que inició su relación con cada uno de nosotros. ¿Sí? El hecho de que no lo escuches, de que no lo percibas, no quiere decir que Él te dejó de amar. De hecho, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, Dios habla a través del profeta y nos dice: te he amado con un amor eterno. No dice: te he amado con un amor ocasional. No te he amado solamente si te portas bien. Te amo con un amor eterno. Lo que pasa es que a veces no te respondo. Lo que pasa es que a veces no te doy lo que tú me pides. Lo que pasa es que a veces no oyes mi voz, pero eso no significa que he dejado de amarte. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Dios nos ha amado, y no es que nosotros le amemos, dice la Escritura, Él nos amó primero. Gracias a Dios por su infinito amor, ¿no?
Aun cuando no podemos sentir la presencia de Dios, hermanos, debemos cada día confiar más en Él, más en Él, más en Él y menos en nosotros, porque es muy común que cuando no oímos la voz de Dios, cuando sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no responde, la gente se empieza a enfriar y comienza a retroceder. El Proverbio capítulo 3, versículo 5 dice algo muy poderoso: confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón. Qué versículo, hermanos, pura sabiduría. Confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propia sabiduría. No te apoyes en tu propia prudencia. No digas, no, como Dios no me oye, pues voy a ir con el chamán a que me haga una limpia, o voy a ir a las cartas, o voy a consultar los horóscopos. No, confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Amén. Dile al que está a tu lado, no te apoyes en tu entendimiento, confía en Dios. Hermanos, entonces debemos llegar al punto donde podemos decir, no entiendo lo que me está sucediendo, ni la prueba que estoy pasando, ni por qué Dios no me responde, pero sé que Dios me ama y estoy decidido a seguirlo en obediencia ciega. Amén. Eso es lo que debemos tener siempre presente. No sabemos muchas cosas, pero sí sabemos que Dios nos ama. Y si sabes eso, estás decidido a seguirlo en obediencia ciega. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero también la Biblia, ese es el otro lado de la moneda, está llena de promesas en respuesta a la oración. No crea que nunca Dios responde. Y aunque la Biblia tiene muchas promesas en respuesta a la oración, ciertamente para nuestra carne puede ser frustrante ver que todavía no hemos recibido nada o muy pocas respuestas. Sobre todo cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 7, en el que Cristo declara lo siguiente, ¿verdad? Y dice, si permanecen en mí, Juan 15, 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pidan todo lo que quieran y os será dado. Qué versículo, ¿no, hermanos? ¿Puedo pedir todo lo que quiera y me será dado? Jesús lo está diciendo. Entonces, si Jesús dijo que podemos pedir todo lo que queremos, ¿por qué Dios no respondió a nuestra oración? ¿Por qué Dios no me oye? Decimos, ¿no? ¿Dónde estuvo el problema? ¿O qué hicimos mal? Por lo general, el problema radica en la interpretación que le damos a este tipo de versículos y promesas aparentemente incondicionales para nosotros. Ahí está el problema. En la hermenéutica bíblica estudiamos la regla número 1, o la regla de oro, se le llama, de la interpretación de los textos bíblicos. A ver, díganme por favor los estudiantes, ¿cuál es esa regla de oro en la hermenéutica? A ver, estudiantes del instituto, ¿cuál? Sí, que la Biblia se interpreta a sí misma. Sí, Dios no necesita mi interpretación ni tu interpretación. Dios no necesita mi deducción. Ese es otro principio elemental en el estudio de la palabra. La Biblia no es deductiva, nosotros no podemos deducir. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso quiere decir entonces que no podemos tomar una sola promesa o un solo versículo aislada del resto de todas las escrituras. O sea que lo que puede parecer una promesa incondicional como esta que Jesús dice, pidan todo lo que quieras y os será dado. Escuchen bien, lo que puede parecer una promesa incondicional, en realidad puede tener muchas condiciones en otros lugares de la Biblia. No precisamente en su contexto inmediato, que serían versículos arriba o versículos abajo. La respuesta puede estar en toda la Biblia. Ahora bien, es como, por ejemplo, lo voy a ilustrar así, como nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos dicen, papá, tú me prometiste que me ibas a comprar mis tenis favoritos, ¿no? Ya están, y mis hijos están, miren. ¿Y qué les respondemos? Sí, yo te lo prometí, pero te dije que si salías con buenas calificaciones. Dicen, pero te dije que si te portabas bien, ¿verdad que sí?
Ahora bien, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llama eso? Una condición. Así es en la oración. Siempre nos la pasamos diciéndole a Dios, tú dijiste, Señor. Ya empezaron las risas nerviosas, ¿verdad? Ya los vi. Tú prometiste, Padre Celestial, y hasta nos volvemos bien bíblicos. Tu palabra dice que tú eres bueno. ¿Qué pasó, Señor? Tu palabra dice que tú eres fiel. Tu palabra dice que tú no eres hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que te arrepientas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ese tipo de oraciones? Que queremos encajar a Dios, pero omitimos sus condiciones o sus mandamientos. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 14, Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí está la promesa, ¿verdad? Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Suena muy bien, Señor. En tu nombre te pido que me des esto o aquello, pero no nos lo da. Bueno, hay que estudiar el contexto, no solo de ese versículo, sino en toda la Biblia. El Salmo 66, versículo 18, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, Salmo 66, 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Entonces ahí está la condición en la oración. La condición para ser respondida la oración, ¿cuál es? Confesar el pecado o reconocer los pecados de nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros confesamos y reconocemos nuestro pecado, no solo se trata de decirlo, de hablarlo, sino de apartarnos. Se supone que cuando tú lo sacas de tu corazón, lo confiesas y lo reconoces, le estás diciendo a Dios, estoy dispuesto a caminar al lado contrario de eso, estoy dispuesto a no volver a pecar de esa manera. Entonces, allí está el problema. El problema de tener un corazón con pecados no reconocidos es que nubla la comprensión de la voluntad de Dios. Por eso es que oramos y no recibimos, porque tenemos nublada la comprensión, porque creemos que solo con pedirle a Dios, Él tiene la obligación de respondernos, y no, nuestra comprensión está nublada, ¿sí? Y como nuestra comprensión está nublada, oramos en contra de esa voluntad de Dios o del momento que estamos viviendo. Señor, ¿por qué no me consuelas si tú eres un Dios de consolación? Entonces, Dios no te consuela ahí porque lo que Dios quiere es que sufras un poco para que crezcas espiritualmente y después tú puedas consolar a otros. Pero como tienes nublada la comprensión, porque solamente le pides exigiéndole a Dios y no entiendes que el pedir conlleva una condición, entonces por eso no entiendes por qué Dios no te responde. ¿Sí? Entonces, una condición para que Dios conceda nuestras peticiones es que debemos tener un corazón puro o un corazón donde cada día confesamos a Dios nuestros pecados. Otra parte de la Escritura lo confirma, Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Santiago 4, versículo 2 y 3. Dice así, codiciáis y no tenéis, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pedís. Versículo 3, pides y no recibes, porque pides mal. Porque pides mal significa porque estás pidiendo, lo que dije hace rato, con la comprensión nublada de cuál es la voluntad de Dios para ese momento que estás pasando. Y como tienes la comprensión nublada, sigue diciendo, por eso lo que pides, lo pides para gastar en tus deleites, porque no la captas, ¿sí? No entiendes. Se lo voy a leer en otra versión. Dice así, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Oigan esto. Y aun cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¡Wow!
Entonces, cuando los motivos detrás de nuestras peticiones son incorrectos, no estamos siendo sinceros con Dios y no podemos esperar una respuesta. Mi hijo Pablito, el de 8 años, una ocasión le compré a mi hijo Dani un balón y se lo compro y me dice: ¿por qué se lo compraste? No se lo hubieras comprado. Entonces yo le digo: oye, pero no te enojes si tú ya tienes un balón. A ti te lo compré primero, ahora se lo estoy comprando a él. ¿Tú por qué te enojas? ¿Y sabes lo que me respondió? Me dijo: pues ahora cómprame uno más grande. ¿Qué demuestra eso? Que su corazón, su intención y sus motivaciones eran incorrectas. Lo mismo hacemos cuando oramos: Señor, dame un carro como el de Él, o mejor que el de Él. Dame una casa como la de Él, o mejor. Pues yo también soy tu hijo. Tú no haces acepción de personas, Señor. Bendíceme como a Él, úsame como a Él. Y todo, hermano, es como a Él, como a Él, como a Él, como a Él, como Él, como Él, como Él, o mejor que Él todavía, ¿no? ¿Qué evidencia eso, hermanos? Lo mismo, que nuestros motivos son incorrectos, que no son puros nuestros motivos. Esas oraciones, siento decirles, Dios nunca las va a responder, porque la motivación es incorrecta. Veamos otro ejemplo. En Marcos 11:24, Jesús dice que cada que pidamos algo en oración debemos creer que recibiremos lo que le hemos pedido. Mateo 11:24. Por tanto os digo, dice Jesús, que todo, Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otro versículo impactante, ¿no? Porque este versículo o estas palabras de Jesús parecen indicar que cuando nuestra fe es lo suficientemente sincera, podemos esperar que Dios conceda cualquier cosa que le pidamos. Ahí dice: todo lo que pidas orando, creed. Esa es la fe, que lo recibiréis y os vendrá. Parece que la sinceridad o esa fe va a producir respuesta de cualquier cosa que le pidamos a Dios. Sin embargo, escúchenme lo que voy a decir: la sinceridad por sí sola no es suficiente. No es suficiente. ¿Saben por qué? Porque además de sinceridad, que es un elemento necesario en la oración, también nuestras oraciones deben estar sujetas a las verdades bíblicas, es decir, a la voluntad de Dios, es decir, a la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. No solo con sinceridad, no solo con lágrimas, es que nosotros podemos arrancar o desprender la respuesta de Dios. No, nosotros tenemos que adaptar o someter o sujetar nuestras peticiones a las verdades bíblicas, a lo escrito está. ¿Dios contesta nuestras oraciones cuando pedimos con fe? Sí, pero siempre y cuando estén de acuerdo, repito, a la palabra de Dios. Dios responde sí, con fe, siempre y cuando estén sujetas a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando los discípulos salieron a pescar toda la noche, no pescaron nada, ni un pez pescaron. Cuando llegó el amanecer, vieron a Jesús por ahí en la orilla y Jesús les dio una palabra. Leamos Juan 21:4. Juan 21:4. Cuando ya amanecía, dice, Jesús estaba en la playa, en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Verso 6, y él les dijo, ahí está la palabra, él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. ¿Qué hicieron ellos? La echaron. ¿Y cuál fue el resultado? Ni siquiera podían sacarla por la gran cantidad
de peces. ¿En qué momento recibieron los discípulos esa inmensa cantidad de peces que hasta sus redes se rompían? Cuando obedecieron, ¿qué? Las palabras habladas de Jesús. No solo era sinceridad, necesitaban obedecer las instrucciones, la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo necesario que es obedecer su palabra para poder recibir respuesta a nuestras oraciones? ¿Sí? Y es que la palabra de Dios, hermanos, ya sea hablada o sea escrita, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Entonces, no fue la sinceridad de los discípulos la que los hizo conseguir esa gran cantidad de peces, fue su obediencia. Obedecieron a la palabra y recibieron la bendición de parte de Dios. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios si queremos recibir respuesta a nuestras oraciones. Amén. Ahora, yo puse aquí como subtema que también existen las oraciones ridículas. Yo sé que ninguno de ustedes ha hecho ninguna de esas, yo sí, pero ustedes no. A veces las personas piden cosas que van en contra de la naturaleza misma de Dios, y esas son oraciones ridículas. Por ejemplo, nos ha pasado aquí en la iglesia, señoritas que han salido embarazadas y nos dicen: pastor, ore para que mi bebé no nazca. Esa es una oración ridícula, es una oración que Dios no va a contestar, porque va contra la ley natural de Dios. Eso lo hubiera pensado antes de andar con su novio haciendo cosas indebidas, ¿no? Tampoco podemos pedirle a Dios que vaya en contra de las leyes de la naturaleza que ha establecido. No podemos decirle: Señor, haz que camine sobre el aire, porque Dios no va a violar la ley de la gravedad. Y si alguno quiere comprobarlo, le invito a que suba y trate de caminar un paso nada más, y se va a dar un santo ranazo, se lo aseguro. Señor, pero si tu palabra dice: pídeme lo que quieras en mi nombre y te lo daré. Sí, pero hablamos de condiciones. Un predicador dijo: puedo hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús, cualquier cosa puedo lograr, incluso puedo caminar en el aire. Y lo intentó, y eso le pasó, se cayó. Unos se reían, otros se pararon corriendo a levantar al pobre hombre, ¿verdad? Muchos han orado para que se detengan huracanes y nada ha sucedido. ¿Saben por qué? Porque hasta los huracanes tienen un propósito natural de parte de Dios. Y Dios no puede ir en contra de sus propias leyes. Dios, hermanos, obra a través de sus leyes. Oiga lo que voy a decir. Y una sola ocasión en que Dios hizo algo contra la ley de la naturaleza fue cuando hizo que el sol y la luna se detuvieran para que los israelitas pudieran derrotar a los amorreos. Muchos dirán: pues ahí está el ejemplo. Entonces sí podemos, porque si Josué lo hizo y Dios le respondió, ¿por qué nosotros no? Le voy a decir por qué nosotros no. Vaya a Josué capítulo 10. Versículo 14, es la experiencia, el acontecimiento que sucedió ahí. 10:14. Porque incluso en este caso que fue real, dice así la palabra del Señor. Le voy a leer la traducción, la nueva traducción viviente. Josué 10:14, ¿ya lo tienen? Dice así: jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. ¡Wow! Pero digan esto: jamás, ni antes, ni después, hubo día como ese. Y sí fue real, y fue la respuesta a una oración, pero el Señor se ocupa en enseñarnos y decirnos: ni lo intentes, ni me lo vuelvas a pedir, lee bien, ¿sí? Porque ni antes, jamás, ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración, pero no lo podemos volver a hacer. Acuérdense que también la Escritura, hermanos, nos enseña a estudiarla de dos formas. La Biblia tiene pasajes que son ilustrativos y otros que son normativos.
Este pasaje es ilustrativo, nos ilustra, nos cuenta, nos enseña lo que sucedió, pero no es normativo, porque si fuera norma en otras partes de la Escritura, el Señor nos lo enseñaría y nos diría: puedes tener autoridad sobre las leyes naturales, puedes tener autoridad sobre... No, es un pasaje ilustrativo, no es normativo. Es como cuando la gente agarra el paño ungido, que eso pasó con Pablo, y se lo pone a la gente enferma y dice: como Pablo, que iban y le tomaban sus paños, yo también lo pongo. No, déjame decirte algo, es otro pasaje ilustrativo, no es normativo. El pasaje normativo es: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pisarán serpientes y escorpiones. En mi nombre comerán cosa mortífera, entre paréntesis, accidentalmente, y nada les sucederá. Porque de otra manera es tentar al Señor. Y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. No agarres la víbora y digas como Pablo, y que lo mordió y no le pasó nada. No, porque te va a matar. ¿Sí? Ni digas: no, como el paño de Pablo. No lo hagas, porque el Señor te va a aborrecer. Esas cosas son abominables a las cosas delante de los ojos de Dios. Eso hoy en nuestro día es brujería, fetichismo. En el nombre de Jesús y con fe, y hay que esperar la respuesta de parte del Señor. Amén. Dios es soberano, como pasó aquí con Josué, y puede hacer con su creación lo que Él quiera, pero no lo que nosotros le digamos que haga. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo se aplica a las oraciones que contradicen la naturaleza del tiempo. Por ejemplo, les he contado que la oración de mi hijo Dani es: Señor, hazme guapo, grande y fuerte. Y le digo: pero no haces ejercicio y quieres comer chetos. Es imposible que Dios responda a tu oración. En otras ocasiones, Dios puede no responder a nuestras peticiones porque Él quiere que nosotros hagamos algo. ¿Sí? Por ejemplo, le pedimos que salve a algún familiar, ¿sí? que anda muy mal y está a punto de morir. Señor, sálvalo. O algún amigo. Pero no tomamos la iniciativa de ir a predicarle el Evangelio. Y es hasta que tomamos la iniciativa de ir a predicarle el Evangelio que Dios puede responder esa oración cuando le decimos: Señor, salva a mi amigo, a mi familiar. De otra oración, si oramos: Señor, sálvalo, y no le predicamos el Evangelio, es una petición no sincera. Es una petición que no le agrada a Dios. Ay, Señor, mira, pobre, sí, tanta gente pobre en la calle, tantos niños en la calle que tienen hambre. Señor, provéeles el alimento. Sí, pero tú le dices: manda gente, pero nunca le dices: yo voy a hacerlo. Son oraciones no sinceras. ¿Sí? ¿Podemos honestamente pedirle a Dios que atraiga a las personas a la iglesia sin predicarles y sin invitarles primero? No podemos. A veces Dios no responde nuestras oraciones porque pedimos cosas que nos perjudican. Señor, hazme millonario, le dicen. No, dice el Señor, porque te vas a olvidar de mí. Y no responde el Señor: ay, Señor, ¿y por qué el Carlos Slim, que ni cristiano es, ni hijo de Dios? Pues por eso, Él no le intereso, Él es su rollo. Pero si a ti te hago millonario, te vas a olvidar de mí. Señor, dame aquella chica por esposa, está bien bonita. No, dice el Señor, porque no es creyente y te va a apartar de mis caminos. Señor, dame un Ferrari. No, te vas a matar. Ahí te va tu bocho. Hermano, los bochos ya son clásicos, ¿eh? Sí, ya hasta valen más que los Ferraris. Los Ferraris lo siguen haciendo. ¿Se dan cuenta por qué a veces Dios no responde, hermanos? Porque pedimos cosas que nos van a perjudicar. Otras ocasiones no son respondidas nuestras oraciones porque entran dentro, o caen, mejor dicho, dentro del misterio de Dios. Es decir, el propósito desconocido de Dios. Y son respuestas que nunca vamos a recibir. Quizá cuando estemos en el cielo Dios nos va a decir. Por ejemplo, cuando oramos por los enfermos, algunos sanan, pero otros se mueren. A ver,
Échese esa uña al trompo. A ver, deme una respuesta. No, pues Dios es soberano, sí, claro. Estamos hablando de los secretos de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, entiende por qué suceden estas cosas. Porque si entendiéramos los misterios de Dios, créame, le aseguro que siempre oraríamos de acuerdo a la voluntad de Dios. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice algo muy claro. Deuteronomio 29, 29. El Señor nuestro Dios, dice, tiene secretos que nadie conoce. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de esos secretos, obviamente. Sin embargo, dice, escribe Moisés, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Trajeron su Biblia? A ver, enséñenla. Levántela. Yo la traigo electrónica, ¿verdad? Aquí. Todos. Bien, bien. No la baje. Digan conmigo. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo, hágale hacia la Biblia, lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones, mueva su Biblia, de estas instrucciones. Gracias. Somos responsables. Somos responsables. No somos responsables de los secretos de Dios, pero de lo que nos ha sido revelado, somos responsables. ¿Qué le parece? ¿Qué está diciendo? ¿Para qué vine hoy? Dios quería que vinieras hoy. Y esto es gracia de Dios, ¿eh? Esto es bendición de parte de Dios. Pero vean lo que Pablo escribió, bueno, antes, Job capítulo 11, versículo 7. Job capítulo 11, versículo 7. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Qué le respondemos al Señor? No. La ciencia dice, sí, todo esto que vemos existió por una explosión, el Big Bang. A ver, yo te reto a que llegando a tu casa agarres un huevo crudo y lo avientes contra la pared. Y dentro, tómale video para que haya evidencia. Y quiero que me digan, mire pastor, salió un huevito a la mexicana. A ver, ¿cómo se atreve esta ciencia a decir que este planeta, este mundo, estas galaxias fueron creadas tan perfectamente diseñadas, tan ordenadamente, por medio de una explosión, el Big Bang, ¿sí? No, todo fue hecho por el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera, y lo bendijo Dios, y lo bendijo Dios, y lo bendijo Dios. Tú no vienes del mono, ¿eh? No venimos del simio, aunque ellos digan que sí, no, que un gran parecido, quizá nos parezcamos, pero no venimos del mono. Dios nos creó del polvo de la tierra y nos dio aliento de vida, sopló, y luego a nuestra mujer la sacó de nuestro costado y la hizo varona como nosotros. Y nos dio aliento de vida y ahí puso su espíritu en nosotros y nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y nos bendijo Dios y vio Dios que era bueno. Amén. Esa es la palabra de Dios.
Por eso este versículo está, yo lo dedico a la ciencia de este mundo, ¿verdad? ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes tú resolverlo? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? ¿Cómo te atreves entonces a decir que la humanidad viene del simio y que esto fue creado de un Big Bang? ¿Cómo puedes atreverte a hablar de esa manera? ¿Cómo puedes decir que Dios no existe? Cuando está mostrado, evidenciado, testificado hacia cualquier lugar que volteemos a ver, ahí está Dios presente. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá de esos secretos, pero nosotros y nuestros hijos sí somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Ahora vean lo que el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, y estamos terminando con esto. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Porque quisiéramos obtener respuesta para todo, quisiéramos tener claridad para todo, quisiéramos entender todo, absolutamente todo. Y dice así el apóstol Pablo, eso no es posible porque ahora vemos todo de manera, ¿qué? Imperfecta. Les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco, dice Pablo, es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Se dan cuenta el paralelo? Así como Dios me conoce a mí completamente, yo conoceré todo de Dios completamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todo, absolutamente todo, hermano. Cuando nosotros seamos llevados a la gloria con nuestro Señor, si el Señor viene antes o si morimos primero, cuando lleguemos al cielo, ¿sabe? Nadie nos va a tener que explicar muchas cosas, porque nuestro cuerpo de transformación, por medio del Espíritu que ahora está, vamos a conocer todo de Dios, como intuitivamente vamos a conocer todo de Dios. Vamos a ver a nuestros familiares, vamos a ver a los héroes de la fe, al apóstol Pablo, al rey David, a Adán, y no vamos a necesitar decirle a un ángel, oye ángel, ¿y quién es David? ¿Quién es David? No, nosotros lo vamos a conocer, intuitivamente vamos a decir, ese es David, ese es el apóstol Pablo, ese es Juan, ese es Pedro, ese es Mateo, porque eso es parte de la bendición del cuerpo regenerado. ¿Y por qué dice eso, pastor? Se lo voy a explicar y le voy a dar el fundamento bíblico. Cuando Jesús se fue a orar, ¿se acuerdan que se le apareció quién? ¿Y quién más? Moisés y Elías. Y ahí estaba Pedro. Y él dice, era Moisés y Elías. ¿Quién le dijo? No tenía fotografías. No, pero él estaba en un ambiente espiritual donde él intuitivamente o en el espíritu supo quiénes eran ellos. Y eso es lo que nos va a pasar cuando estemos en el cielo. Dijo Pablo, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. De la misma manera yo conoceré todo de Dios. Además que en el cielo no vamos a dejar de aprender. Dios nos va a seguir enseñando. Qué maravilloso, hermanos. La iglesia dice ven. Sí, ven Señor Jesús por tu iglesia, ¿verdad? Qué bueno fuera que ya viniera el Señor por la iglesia. Y déjeme terminar con esto. ¿Cuál es nuestra asignación como hijos de Dios en este tema de la oración? Que oramos y a veces Dios no responde. Bueno, debemos pedir en primer lugar una fe ciega al Señor, una fe para confiar en Él aun cuando Él no responda a nuestras peticiones. Y si logramos eso, hermano, vamos a aceptar la respuesta de Dios como la mejor respuesta. Si Dios no contesta, vamos a decir amén, Señor. Si Dios habla, amén, Señor.
Si yo le pido sanidad y el Señor no me la concede, esa es la mejor respuesta. Eso es lo mejor para nosotros. No lo razones, no lo trates de entender, ¿sí? Solo pon tu confianza en que Dios es más sabio que nosotros y Él hace las cosas bien y todo lo hace para nuestro bien, ¿sí? Mi hermano Guillermo me decía que la noche anterior él fue a visitar a mi mamá y dijo, tenía un dolor muy fuerte porque padecía de los riñones y estaba doblada. Y dice, ya para que mi mamá diga, me siento muy mal, es porque definitivamente estaba muy mal. Dice, y estuvimos orando por ella y ya no se podía enderezar, muy mal. Y dice, me fui un poco triste. Y a la siguiente mañana recibimos esa noticia. Y cuando mi hermano la vio, dijo algo que impactó mi vida. Y dije, cierto. Y dijo, lloró y dijo, cuando vio el cuerpo de mi madre, dijo, bueno, allí se quedó la diabetes, ahí se quedó la hipertensión, ahí se quedó la insuficiencia renal, ahí se quedó esto, ahí se quedaron todas las enfermedades. Ahora ella está sana, dijo. Y déjeme decirle algo. Toda esa noche antes de que fuera con el Señor, unas 15 veces mi papá la llevaba al baño y la regresaba. Estaba en su última agonía, pero nadie lo sabía. Y ella le dijo a mi papá, estas fueron sus últimas palabras. Le dijo, ya no te voy a dar lata. Dijo esto, ya me voy a curar. Ya la entendiste, ¿verdad? Y cuando yo llegué y vi a mi mamá y mi papá me contó eso, le dije, ya Dios la curó. Porque en el cielo no hay enfermedad, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay tristeza, no hay aflicción, no hay nada malo. Y cuando vemos eso, decimos, Señor, esa fue la mejor respuesta. Nosotros hubiéramos esperado otra respuesta, pero para ti la mejor respuesta era esa. La mejor respuesta de Dios para tu vida es lo mejor que puedes obtener. No busques otra cosa, lleva todo a la obediencia a Cristo y deja que Dios responde. No conforme a tu sabiduría, sino conforme a la sabiduría y a la voluntad de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierren sus ojos, humillen su cabeza, vamos a orar. Job fue un hombre que soportó un gran sufrimiento. José fue vendido como esclavo a Egipto, metido en prisión. Moisés pasó 40 años en el Sinaí antes de que Dios lo llamara para ser el libertador de Israel. David pasó huyendo 13 años de Saúl. Pero en todos esos casos esperaron la respuesta de Dios y la respuesta fue la mejor. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, para nuestra carne es difícil, muy difícil comprender, entender, aceptar cómo te mueves tú, Señor. Con razón dijiste que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Con toda razón dijiste, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos. Y esta enseñanza, Señor, ha traído a nuestro corazón una gran convicción, una gran certeza y claridad de por qué tú no respondes todas nuestras oraciones. Cómo quisiéramos, Señor, tener respuesta de todo, pero no puede ser así, porque tú trabajas de diferente manera que nosotros, tú piensas diferente a nosotros, Señor. Pero hoy estamos dispuestos como iglesia tuya a aceptar tu voluntad en tus respuestas, aunque sean desconcertantes, Señor, pero
Y ya vamos entendiendo mejor que tú eres sabio, más sabio que nosotros. La sabiduría humana no se compara en nada a la sabiduría de Dios. Y aún el dolor, Señor, es parte de lo que tú permites. Las frustraciones, las decepciones, los problemas, enfermedades, son cosas que tú permites, Señor. Y nosotros tenemos que estar agradecidos contigo por ello. Dile al Señor gracias. Aunque no lo entiendo, dile, pero gracias, Señor. Aunque no entiendo muchas formas de proceder tuyas, pero te doy las gracias. Quiero pedirle que usted tome un tiempo de oración con Dios, para que en base a la enseñanza del día de hoy y lo que ha entendido, ore y le diga, bueno, Señor, ahora sé por qué no respondes, pero lo que sí aprendí es que me tengo que mantener firme creyendo en que tú me amas y que eso es lo mejor que yo puedo tener, tu amor. Esa es la respuesta que más necesito, la respuesta de tu amor, las respuestas de tu gracia, las respuestas de tu misericordia. Aún por tu silencio te doy gracias, Señor. Tome tiempo para orar con Dios. Y hace 15 días hablábamos sobre varias posturas de oración. Y yo te invito a que tomes la postura que tú quieras, pero que tomes una. Había varias, puede ser de rodillas, puede ser parado, puede ser sentado, puede ser tirado en el piso, puede ser inclinado, puede ser con las manos levantadas. Hay muchas posturas. Toma la que tú quieras, pero toma una postura. Acuérdate, lo que Dios va a ver es tu corazón, pero tu postura refleja lo que hay en tu corazón. Así que ora a Dios, ora al Señor. Tomen ustedes un tiempo delante de Dios para orar y para ir delante de Él y decirle lo que hay en tu corazón. Ya sabes por qué Dios no responde muchas de tus oraciones, ya lo sabes. Hoy ves veladamente, hay misterios de Dios. Has pedido cosas que te perjudican, también por eso Dios no las responde. Ten comunión con Dios. Gracias. Gracias, Señor. Te estamos conociendo más, Señor, de una manera que quizá no te conocíamos. Hoy conozco que tú eres capaz de guardar silencio cuando nosotros estamos esperando tu respuesta, pero tu silencio es respuesta. El dolor puede ser una respuesta, la enfermedad puede ser una respuesta, alguna dificultad puede ser una respuesta. El simple silencio es tu respuesta, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti.
obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Las mujeres digan, quiero andar, mujeres, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile a Él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Levanta tus manos conmigo y dile, quiero conocerte más, tu palabra obedecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender seguro yo estoy. Dile a Él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Una vez más y le adoramos fuerte, quiero conocerte más, si tu palabra obedecer, conocer tu voluntad, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy.
palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Que se oiga la voz, quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Una vez más, quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dale un aplauso fuerte a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos, dile gracias, Señor, por este día. Ha sido un gran día, Señor, para nosotros. Gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor, por tu instrucción. Gracias, podemos decir como Jesús, porque tú siempre nos oyes, Señor. Y aunque no siempre nos respondes, pero siempre nos oyes. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición, con tu paz, con tu gozo, con tu alegría, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Al que esté enfermo, sánale, Señor. Al que necesite un favor, al que necesite respuesta, Señor, responde en su trabajo, en su negocio, en su vida, en su matrimonio, en sus familias, Señor, en la iglesia. Pero en todo y por todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, porque tu bendición está con nosotros. Tu iglesia fuerte dice amén y amén.